Gracias. Hola a todos. Gracias divinas para todos en esta jornada de estudio que vamos a emprender aquí en el Zoom, donde vamos a invocar primeramente que todo nuestro tiempo lo vamos a usar en relación santa y en instante santo, en grata compañía de los símbolos que nos regala un curso de milagros en Jesucristo y el Espíritu Santo, esa voz que habla por Dios, que elegimos escuchar para las enseñanzas que vamos a recibir aquí. Así que bienvenidos en total gratitud a nuestros maestros y guías e invocando esa maestría y esa guía en nuestra mente. ¿Mm? Vamos a lo nuestro, capítulo 4, las ilusiones del ego, en la sección 2 en números romanos, el ego y la falsa autonomía. Se va a desarrollar esta idea que está dentro de esta gran idea que son las ilusiones del ego, para que podamos observar este sistema de pensamiento y su falsa autonomía. Está en la página 62 de la segunda ilusión, segunda edición, ilusión de edición, está en la página 62 y vamos por ahí. Entonces, Amparo, vamos por el párrafo 1 a ver qué regalo nos trae el párrafo 1. Ok. Jesús en este párrafo nos dice, es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. De hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado, porque el pasado no importa. Y la historia no existiría si los mismos errores no siguieran repitiéndose en el presente. El pensamiento abstracto es perteneciente al conocimiento, porque el conocimiento es algo completamente impersonal y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. La percepción, por otra parte, es siempre específica y por lo tanto concreta. En este párrafo inicialmente nos habla de preguntarse cómo la mente pudo haber inventado el ego, pero realmente nos dice, o yo entiendo que tampoco es muy importante hacerse esa pregunta. Y lo que nos indica es una distinción en la que se subraya que el conocimiento es un pensamiento abstracto e impersonal, eso lo dice en la frase 4, mientras que la percepción en la frase 5 nos dice que es siempre específica y concreta. Eso es lo que he entendido de este párrafo. Gracias. ¿Alguien más por este párrafo? Bueno, entonces como introducción a este tema es un párrafo descriptivo, tal cual lo enunciaste, Amparo. Nos está dando unas descripciones como para que vayamos en esa línea a los siguientes párrafos. ¿Mm? Aceptamos estas ideas, las estamos estudiando. Vamos al párrafo 2, David, a ver qué regalos trae por ahí. Bueno, el párrafo de Jesús nos dice, todo el mundo inventa un ego, un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. Bueno, yo he podido entender esto y desde niño, desde que llegué a este mundo y que decidí utilizar los, los espermatozoides que mi mamá
mi papá le dio al hombro de mi mamá y eso se unió. Yo llegué a este mundo y fabriqué un ego con el cual después, durante muchos años, me sentí amenazado y torturado. La línea 2 nos dice, también inventa un ego para cada persona a la que percibe, el cual es igualmente variado. Y definitivamente yo conocí que creí que esto era verdad, conocí diferentes personas y cada quien se fabricó en su mente algo. La línea de su interacción es un proceso que lo altera a mí, porque no fueron creados por el inalterable con I mayúscula, por mediante él. Es imposible darse cuenta de que esta alteración ocurre con igual facilidad, tanto en la interacción y en el lugar, en la mente, como se entraña proximidad física. Pensar acerca de otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como lo es la interacción física. Y no puede haber mejor ejemplo que este de que el ego es solamente una idea y no un hecho. Entonces, definitivamente, cada uno de nosotros fabricó en él y no fue creado como cuerpo porque Dios no lo creó, sino que definitivamente cada uno de nosotros decidió sentirse separado de Dios y separado de Dios humano. Luis, Luis Juan, buenas tardes. Gracias. Gracias, David. Este párrafo es muy importante que entendamos y aceptemos porque está primero en el capítulo 4, segundo en el contexto de la idea que nos quiere regalar con este capítulo, que son las ilusiones del ego. Luego en esta sección que corresponde a la descripción de este sistema de pensamiento, el ego y su falsa autonomía. ¿Por qué nos sitúa esto con tanta importancia al principio de este capítulo? Porque nos está mostrando en qué nivel vamos a trabajar constantemente. Todo lo que se haga en la forma no tiene ni valor ni importancia.
porque ya nos dijo acá que las interacciones personales no son hechos. Por eso nos está situando en la línea 5, pensar acerca de otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como lo es la interacción física. ¿Sí? O sea, la utilidad de la interacción física en el pensamiento. Si yo me encuentro con mi tía y estoy pensando en algo que resolver con ella, porque me encontré hoy día con ella, es igualmente eficaz si mi tía estuviera muerta y me estoy acordando de un conflicto que tuve con ella, ¿sí? En mi mente es igualmente eficaz pensar en la corrección de obrar milagros, que fue todo lo que estudiamos anteriormente hasta este capítulo 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que sucede en el mundo, en la forma, está en el tiempo, no es real, no es de Dios, y por lo tanto es muy eficaz pensar en ello, sea que haya sucedido en la forma o no, o sea, que esté en el recuerdo, que esté en el pasado, que esté en el futuro, que sea mi imaginación, no importa, ¿sí? Se trabaja en el nivel de la mente, donde inventé esta percepción para la circunstancia que esté viviendo, con quien sea que lo esté viviendo, o en el tiempo que lo esté viviendo. Por eso este párrafo 4, este capítulo 4 con esta sección 2 es tan importante. Porque si acá nos caemos de nivel, ya nos vamos a la forma. Pienso que la paz tiene forma, que el perdón tiene forma, que el milagro tiene forma, y no es así. Nos dijo en el párrafo que leyó Amparo, el pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento, impersonal, ¿sí? No se necesita ningún ejemplo. Y luego nos habló de la percepción para que entendamos dónde está la percepción. Es específica, concreta. ¿Dónde tengo la percepción? ¿En los ojos? No. Un curso de milagros me situó bien en la mente. ¿Mm? Los ojos son los medios a través de los cuales aparentemente percibo con una fabricación neutra, ¿m?, algo, pero donde realmente se obra la percepción es en mi mente, ¿m?, en la mente de cada uno de nosotros. Por eso estas aclaraciones son tan importantes de llevarlas como enganchaditas el capítulo 1 con el capítulo 2, con el capítulo 3 y ahora el capítulo 4. No se pueden aislar. El ego tiende a seleccionar y a recordar lo que quiere, ese sistema de pensamiento, y no le da hilo a esto. Pero viene todo unido. ¿Mm? Y Jesús no nombra nada en esta sección, ni en este capítulo, que ya no haya enseñado en los anteriores para incorporarlos ahora. Entonces, eso nos va facilitando caminar con la lógica de un curso de milagros para nuestra práctica, porque ir aceptando y leyendo esto es practicarlo, practicar la receptividad en mi mente. Reme, ¿nos ayudas con el párrafo 3, por favor? Sí, gracias. En el párrafo 3 nos dice Jesús: tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Cuando repudiaste el conocimiento, fue como si jamás lo hubieses tenido. Esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Y si eso ocurre en el presente, ¿por qué habría de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? Asombrarnos ante lo inusual es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. No olvides, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así, aunque así es como opera ahora. Bueno, vamos a ver.
Bueno, el estado mental de caos que tenemos, el ejemplo nos dice de cómo fue inventado el ego, ¿no? En esa división, ¿no? Cuando repudiaste el conocimiento con mayúscula, fue como si jamás lo hubieses tenido. Me lo estoy negando a mí misma, ¿no? Entonces, como si nunca lo hubiese tenido. Esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. O sea, aquí me está diciendo que yo reconozca que me negué el ser que soy. Si lo reconozco, es tan evidente, basta que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Que me creo otra cosa que no soy, que como aquí dice, ¿no? He repudiado el conocimiento en mayúsculas. No he querido ver no quiero ver qué es lo que soy. ¿El conocimiento en tu libro está en mayúscula? ¿En tu En libro? mi ¿O lo libro, en corregiste? mi libro viene en minúsculas, pero en alguna lectura anterior que hemos hecho me corrigieron y me dijeron que estas eran mayúsculas. No Pues sé no si es es en caso. mayúscula. No es en mayúscula. ¿Por qué? En, No, Porque este Elizabeth, repudiar, el mío sí viene en mayúscula, ¿eh? sí, a pero mí me está lo mal corrigieron corregido. como que venía en Está mayúscula mal, en otra edición. está mal corregido. ¿Por qué está mal corregido? Porque si tenemos el hilo de que el verdadero conocimiento no lo podemos ni tocar con el ego, está hablando durante toda esta línea del sueño, no está hablando de la verdad. Ujú. Entonces, cuando me afirma algo que no es de la verdad, no puede ir en mayúscula el conocimiento, ¿sí? Entonces, la gente que por ahí leyó esto, imagínense que la traductora del libro estuvieron como 10 años para llegar a traducirlo con exactitud. Y hubo gente que leyó esto y pensó en la corrección así como muy, muy estandarizado, ¿no? Conocimiento va todo con mayúscula, y no es así, porque el No, pero curso como tiene. dice que lo repudié, cuando repudiaste el conocimiento fue como si jamás lo hubieses tenido. Creo que es coherente, ¿no? Reme, yo te pregunto, ¿vos pudiste repudiar el conocimiento? El ego repudió el Claro, conocimiento. el ego es verdad, La mente cuando el ego, decidió dividirse, repudió quién lo que era, ¿no? el ego es verdad, puede tocar al conocimiento. No sé. El Bueno, espíritu puede ser tocado por el ego, puede repudiarlo. bueno, pero también nos damos cuenta de que aquí Jesús hay veces que le habla al ego y hay veces que le habla a la mente recta para Perfecto, poder yo te entender. aviso, no es para entrar en disquisición de que está bien lo que me estás diciendo. El Ujú, tema es que la palabra conocimiento iba todo en minúscula, porque eso está dentro del sueño. No es posible que eso suceda. Cuando habla en el nivel en el que no se puede cambiar nada, pone el conocimiento en mayúscula. Eso lo hizo la traductora. Pero cuando está hablando de algo que hicimos en las ilusiones y en el sueño, viene todo en minúscula. Y aparte es una afirmación de algo que no ocurrió, ni siquiera en el sistema de pensamiento del ego. Es la afirmación de una creencia, de una ilusión. ¿Se entiende ahora a lo que voy? Porque ese conocimiento no va con mayúsculas. Aunque ujú. después lo haya corregido, pero fue postmortem de Helen, porque Helen lo escribió con minúscula. ¿Sí? Helen lo escribió con minúscula. La traductora continuó el hilo del pensamiento con minúscula. ¿Sí? Y postmortem de todos los que escribieron el libro, ¿m? Gente que ha leído esto ha cambiado los nunca por siempre, los mayúsculas por minúscula y algunas minúsculas por mayúscula, y, y no va con el hilo del curso. Nada más que eso, yo aviso, que nosotros no pudimos repudiar el conocimiento con mayúscula. No puede ir como una afirmación de primera línea. Por eso va todo en minúscula. Nada más que eso. No es una regla estándar que la palabra conocimiento siempre va con mayúscula. ¿Eh? Eso nada más aviso. Diga David, manito levantada. Bueno, yo aprendí que cuando Dios creó a su unigénito Hijo, entonces el Hijo de Dios
se imaginó cómo estaba separado de Dios. Entonces, aquí nos dice en la línea 2, cuando repudiaste el conocimiento, eh, es decir, cuando el Hijo de Dios, que somos todos nosotros, repudiamos o pensamos que estamos separados de Dios, fue como si nunca lo hubiese tenido. Entonces, definitivamente, el Hijo de Dios que somos, que somos todos nosotros, decidimos llegar y fabricar este mundo. Entonces, bueno, yo entiendo que cuando repudiaste el conocimiento como mayúscula, fue como si nunca lo hubiese tenido. La idea está perfecta, David. Nunca cuestionamos la idea. Lo que estamos es siguiendo el hilo de la idea nada más, ¿sí? La idea está perfecta como la describiste, como la describió Reme, como dice en el texto, ¿sí? Solo que estoy abogando por esa corrección que se hizo que no es tal, porque está hablando de las ilusiones, está hablando de una creencia, de algo que no sucedió en la verdad y que no pudimos hacer. Eso nada más digo, aviso, ¿sí? Entonces, gracias Gustavo, bienvenido y bienvenido Luis Juan. Entonces, Reme nos va a terminar de leer y dar este párrafo. Gracias, Reme. Gracias por la voluntad. Bueno, mm, bueno, lo vamos a dejar ahí porque al final creo que entiendo, creo que entiendo. Yo sé lo que he querido transmitir y entiendo lo que tú me quieres decir, ¿no? Que viene en minúscula porque está hablando de la percepción, aunque esté hablando del conocimiento en mayúscula cuando decidí no verlo, pero me lo dice en minúscula porque está hablando de la percepción. O sea, la idea es la misma, solo que estamos distinguiendo que es un mensaje de la percepción y no de la verdad, ¿no? Vale. Bueno, y la 3 es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eres muy puntillosa. Ahí, para que no se nos escape detalle. Cuidado con el ego, ¿eh? Que el ego nos hace ahí la pirula cada 2 por 3. Bueno, Es que esto está... estamos estudiando, mientras estudiemos le enfocamos. No, no, sí, no, sí, hay que... es la manera desde primera hora de distinguir entre la verdad y la percepción. Te está hablando de la percepción, te está hablando de un conocimiento, pero desde el punto de vista de la percepción. Bueno, esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que esto es lo que en realidad ocurre. O sea, que me dé cuenta, ¿no? De que lo que me pasa es porque repudié ese conocimiento, repudié reconocer quién soy y solo con que lo reconozca lo podría constatar, ¿no? Que eso es así, ¿no? En el 4 dice, y si eso ocurre en el presente, ¿por qué habría de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? Una pregunta, ¿no? Que no tiene mayor dificultad, creo. Asombrarnos ante lo inusual es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto.
no sé si aquí se refiere que, la capacidad de asombro que tiene el ego, ¿no? Cuando se da cuenta de que está en el ego, ¿no? Cuando empieza a darse cuenta que es un ego y no es el ser que es, ¿no? Ahí es donde, uff, pero si yo no soy esto, ¿no? Yo soy... Entonces dice que no, no debería de asombrarnos eso, ¿no? Entiendo, ¿no? No olviden, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así, aunque así es como opera ahora, ¿no? Me dice, aunque esté funcionando como un ego, ahora tu mente está funcionando como un ego, no tiene por qué ser así, porque no es un ego, es una mente luminosa, por decirle algo. Gracias. Gracias, gracias por esta buena voluntad. Ahí vamos, ahí vamos. Muy bien. Y este tercer párrafo prácticamente contesta esta pregunta que nos dijo en el la 1. Es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado el ego. Es razonable. O Mm, sea, estamos buscando la razón en favor de observarnos. Bárbaro. Y me dice también, sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado. Ahí ella también me avisó que no hace falta que vaya a buscar data en el pasado. De esto ocurrió porque, como si hubiera un culpable. Porque no está sucediendo en el pasado, está sucediendo ahora. Cuando estoy pensando en un pasado para culpar o para tener miedo. Sí, sí, sí. Ágil esta mente que usamos, muy ágil, escondedora. mm. Gracias, gracias. Luis Juan, ¿vas a poder leer? ¿Sí? Sí, claro. ¿Querés ir por el 4? Te toca el más cortito. Será un placer. Vamos a Para que ver, no te duermas. vamos a ver para que, por lo que veo, entró un poco tal, la lectura está un poco ahí, de esas que cuestan a veces de entender, ¿no? Como ayer era una lectura fácil, simple, hoy, bueno, ahí está. Son juegos de, me imagino yo, de hacernos cambiar de mentalidad, ¿no? Es Por ahí que el ego no hace nada fácil, Luis Juan. El ego hace todo enroscado. complica todo. Sí, sí, me consta. Jesús lo hace simple y fácil. Jesús lo muestra simple y fácil. Ya, Pero el ego se esconde, zafa, va a la sombra. sí, sí. A ver, aquí Dios nos Gracias. enseña a través del hermano Jesús y siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que sienten de protegerlas. Y es verdad, dan la vida por sus crías. Ujú. Eso se debe a que las consideran parte de sí mismos. Qué bonito. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones con amor, con protección y con caridad. Aleluya. Para repetir esta frase, ¿no? Qué bonita. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones con amor, con protección y con caridad. ¿Por qué? Porque creemos en el ego y lo defendemos a muerte y esa es la realidad del mundo. Es una realidad loca, pero es una realidad. Tus reacciones ante el yo que inventaste no son sorprendentes. De hecho, son muy similares a la forma en que algún día reaccionarás ante tus creaciones reales, las cuales son tan eternas como tú. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. Wow. Creer es una función del ego, y mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. Wow. La creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. Ello se debe a que dicha
idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser. Claro. Lo entiendo, pero no lo sé explicar. ¿En qué sentido? Que cuando cambiamos de creencia en que no somos un cuerpo, en que somos espíritu, en que somos los hijos de Dios, aquí cambia todo automáticamente. Aunque para hacer este cambio, pues hay que hacer un trabajo de cambio, cambiar la mentalidad, la forma de pensar totalmente radical de la que hemos hecho. Yo lo entiendo un poquito así, porque mientras creamos que somos un ego, yo tengo razón, la voy a defender a muerte, porque creo, es un pensamiento y una creencia, ¿no? He de cambiar de creencia para que pueda cambiar de pensamiento. O bueno, ahora no lo he dicho bien, no lo he dicho bien, ¿no? Pero cuando yo me creo que soy el santo hijo de Dios, es cuando esto empieza a difuminar el ego, ¿no? Porque pienso diferente, porque ya dejo de pensar en que soy un cuerpo, dejo de dar importancia al cuerpo, dejo de dar importancia a la muerte, no creo en la muerte. Claro, cuando el ego cree en la muerte y defiende la muerte, ¿no? El espíritu dice que somos eternos. Es un cambio total de percepción, ¿no? Ahora me callo, que todo lo que digo ya lo estropearé. Pero yo he entendido esto, ¿eh? Te has asistido muy bien con los recuerdos que tenés del estudio que estamos haciendo, Claro. así que es bienvenida la voluntad de aceptar estas ideas, porque son ideas radicales de, de un sistema que funciona así, que nosotros pensamos que corresponde que funcione así. Bienvenida, Aurora. Reme, por favor, decinos qué ves por ahí. Yo quería compartir que para mí, en la oración 10, cuando nos dice la creencia de que hay otra forma de percibir, es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. Aquí habla del ego, el pensamiento del ego. Y dice, ello se debe a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser. En el fondo, tapado, debajo de tantos velos, el ego reconoce que no es el ser. Se está echando un pulso contra Dios, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí traigo yo mi chispita. El ego sabe que ahí hay una chispita. Para mí eso significan esas dos últimas oraciones. Y eso es lo que quería compartir. Gracias. Y mira qué bonito, Maravilloso. y mira qué bonito que en la lección de hoy yo solo tengo subrayado una cosa. Dice, tú no eres el ego. Hoy dice la lección de hoy, tú no eres el ego. Qué casualidad, ¿no? Por eso pienso yo que no estamos conformes con este mundo y estamos buscando mm, más acertadamente, menos acertadamente, estamos buscando encontrar esa luz que somos, esa cosita que nos hierve ahí, es la que nos hace que nos movamos en busca, no en busca, porque no nos lo hemos perdido, ¿no? Sino en descubrirnos a nosotros mismos. Tenemos ese interés en descubrirnos a nosotros mismos. Y hay una cosa que tú has dicho, Luis Juan, que has dicho que no me ha chirriado, ¿no? Cuando has dicho el ego defiende a la muerte. El ego no defiende a la muerte, el ego no Es quiere la, la muerte, es la no muerte. la quiere. Lo que pasa que nos tiene, digamos, sometidos a la muerte, que va a morir. Nosotros, si creemos que somos espíritus, no sabemos que no nos vamos a morir. Y entonces el ego no la defiende, el ego la teme, el ego teme la muerte. No se lo veo así.
Gracias. Bueno, Vamos por ahí yo también. una cosa de que estoy contento, es personal, ¿eh? Mía personal, de que por mi forma de pensar, o sé o no lo sé, cuando veo una lectura que me da vueltas, que lo veo, bueno, pues yo, por lo que decía Elizabeth, por la lectura que he hecho, por el conocimiento que tengo, veo que, y tú lo has dicho de otra manera, Reme, ¿no? Que el ego, pues bueno, ahí está, ¿no? Sí, sí. Bueno, Gracias. este párrafo inicia con una indicación precisa para este estudio. Me dice, piensa. Jesús da Mm, indicaciones firmes y sencillas. Piensa en el amor que le tienen los animales a sus crías, porque si pensamos también hay animales que se comen a sus crías. O sea, me está indicando específicamente que piense en esa idea, que lleve el hilo de ese pensamiento, ¿sí? Y en la necesidad que sienten de protegerlas, cuando aparece esa necesidad, porque a veces no está. Entonces, me está dando una línea de pensamiento para que vaya por ese caminito. Y luego me dice, eso se debe a que las considera partes de sí mismas, ¿sí? Entonces, cuando me está dando el ejemplo de cómo es esto de que yo considero que lo que hago, si alguien hizo deporte alguna vez, por ejemplo, en el tenis, se dice, en algún momento vas a sentir que la raqueta es parte de tu mano, ¿sí? O si alguien hizo pintura o arte, en algún momento vas a sentir que el pincel o el lienzo es una extensión tuya, ¿eh? Entonces, hacemos esas cosas constantemente con la mente, imaginamos todo lo que apreciamos como parte nuestra, ¿sí? Desde una taza, algo muy sencillo, con lo que todas las mañanas quiero tomar mi café con esa taza. Entonces, para mí lo que me está haciendo recordar es que nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. Entonces yo tengo que empezar a mirar que el ego no es parte de mí, como nombraron ustedes en la lección. Porque si lo sigo considerando mi ego, agarro esa tecla del piano y le doy al mi, en el piano, en la flauta, en todo, ¿sí? Nunca lo voy a soltar, porque es mi ego. ¿Eh? Pero si es un sistema de pensamiento errado, no sé si me gusta tanto ya tenerlo agarradito. ¿Mm? Más si tomo conciencia de ese yo no soy eso. Entonces, por eso me dice, nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a la de Dios. ¿Por qué? Porque al ser extensión del amor, el Santo Hijo de Dios en esa mente despierta, ¿sí? Despierta, extiende ese amor hacia el amor, atracción del amor por el amor. Pero dormida, sigue teniendo aprecio por lo que sea que fabricó, porque no puede hacer otra cosa que apreciar. ¿Mm? Aunque parezca que hace otras cosas, ¿sí? Lo que hace es por aprecio en ese sistema de pensamiento de separación. Una locura. Entonces, por eso dice, tus reacciones ante el yo que inventaste no son sorprendentes. Ya me habló de la sorpresa en el párrafo anterior, pero si está sucediendo todo el día, ¿sí? Creo que esta casa es mía y la aprecio por eso, creo que lo que me gané de dinero es mío, creo que tiene un valor, una importancia, creo que mi familia es solo mía, quiero una pareja solo para mí, sea hombre o mujer, que tengo mi lápiz, mi libro, mi celular, madre mía, ¿eh? Toco la tecla esa todo el día, mi. Entonces, por eso nos invita a que pensemos esto. Y luego abajo me dice, de hecho son muy similares en la forma en que algún día reaccionarás ante tus creencias reales, ante tus creaciones, perdón, reales. Y todo en minúscula, sigue en minúscula. ¿Por qué? Porque es en el sueño, es en la práctica. Voy a obrar milagros. Mis creaciones reales van a ser parte de esa corrección también. ¿Mm? Entonces estoy todavía en obradora de milagros, permitiendo la corrección en mi mente. En algún momento voy a reaccionar con aprecio hacia la paz y no hacia el conflicto. Porque por ahora, vamos con la guerra, saquemos la espada. Y no va por ahí. ¿Eh? Entonces, no es cuestión, por lo tanto, me aclara Jesús, de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. No importa la cantidad de veces que he cometido los errores, que los voy a cometer o que los estoy cometiendo.
¿sí? Me dijo en capítulos anteriores que cuando Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, no estaba evaluando el hecho en sí, sino que era un pedido para sanar sus mentes. Lo mismo acá. Eso ya me lo dijo en capítulos anteriores. Entonces, creer es una función del ego. Acá me sitúo otra vez. Creer es una fabricación del ego, pero no es ni buena ni mala. La creencia es un recurso didáctico neutro. ¿Hacia dónde lo voy a dirigir ahora? Hacia mi maestro, hacia la voz que habla por Dios. Entonces, creer es una función del ego y mientras tu origen siga sujeto, mientras yo crea que soy Elizabeth fundamentalmente y no un espíritu en gracia divina, bueno, estoy haciendo ese punto de vista. Dice, cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. Cuando yo acepte, dejaré de tener que siquiera que decir, soy un espíritu, estoy en gracia divina, Espíritu Santo, sana mi mente. No, porque ya está. Lo acepté, ya está. ¿Mm? Simplemente conocerás a Dios. Ya me dijo que era abstracto el conocimiento. E impersonal, es para todos el mismo. Ay, ay, ay. Eso no le gusta al ego. ¿Cómo que yo tengo lo mismo que Amparo? ¿Cómo que yo tengo lo mismo que David? No, 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 no puede ser eso. Entonces me dice, la creencia de que hay otra forma de percibir esto que aclaró Reme absolutamente en forma certera, ¿sí? Gracias a que la fabricación del ego es que todo cambia, es que usamos ese cambio en favor del espíritu, porque el cambio en realidad es neutro. Estas son todas creencias, son todos actos mentales que estamos observando, que son neutros. Creer algo es neutro, no es ni bueno ni malo. Es una fabricación en el tiempo. ¿Hacia dónde lo vamos a llevar? ¿Hacia el ego o hacia el Espíritu Santo? Y aquí estamos usando el cambio, otro acto inventado por el ego, otra palabra fabricada, con significado para nosotros. Entonces, ya que podemos cambiar, hagámoslo en favor de la paz, ¿eh? En lugar de ese primer cambio que aparentemente volcamos, ¿sí? Hacia la separación. Dice, ello se debe a que dicha idea reconoce, Reme señaló concretamente esa palabra, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser, algo que puede cambiar. ¿Puede ser eterno? No. Mínimamente, tiene esa chispita que dijo Reme. Mínimamente, aunque sea. Si cambia, no puede ser Dios. No puede ser eterno, infinito. Así que es un párrafo que se abre hacia nosotros con muchos significados. Por eso ese piensa, otra vez Jesús nos lleva al nivel en que vamos a poner la corrección. Piensa, medita sobre esto, observa esto. No me dice, andá y hacelo. Ya con el solo invitarme a pensar, no necesito más. Gracias. Bueno, párrafo 1. Perdón, el párrafo siguiente, 5. Amparo. Hermoso párrafo 5. Vamos allá. Jesús en este párrafo nos dice, socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso, aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. Los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que, si no se hiciera, podría lastimarse. Aquí entiendo que se nos presenta la idea de que socavar el sistema del pensamiento del ego se percibe como doloroso, pero realmente socavar el sistema del pensamiento del ego es hacia donde tendemos que tender y es para bien nuestro. Igual que al bebé cuando se le quita su juguete, pues dice, me has quitado el juguete, yo quiero mi juguete. Pero es que ese juguete puede ser peligroso, porque si el juguete son un cuchillo o unas tijeras, pues nos podríamos cortar.
Se continúa con la frase 3 y dice, en este sentido todavía eres un bebé. Claro, todavía no somos conscientes de que ese juguete que tenemos entre las manos es peligroso. No tienes una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Vuelve otra vez sobre la misma idea. En la 5 nos dice, sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial. Atributos estos que son inseparables. Esta línea luego me la explica o solicito colaboración porque no la entiendo muy bien. Luego, en la línea 6 pone, incluso las actitudes que tienes en ese respecto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Entonces, si yo tengo la actitud de ser inofensivo y servicial, también puede ser una actitud conflictiva porque está basada en el ego. En la 7 dices, esto, sin embargo, no siempre será así. Ten paciencia mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. El desenlace va a ser que poco a poco dejaremos de jugar con ese cuchillo, con esas tijeras y ya la echaremos menos de menos. Así es como lo entiendo. Gracias. Precioso, precioso, precioso. Esa línea que señalaste, Ujú. la línea la número 5. Sí. Sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial. O sea, si estoy en el ego, he decidido que la santa mente del Hijo de Dios, que solo puede ser servicial e inofensivo en lo que elige creer, ¿sí? Por eso antes nos dijo que reaccionamos igual que Dios con sus creaciones reales, ¿sí? Ujú. Si yo elijo proteger al ego, voy a ser servicial e inofensivo con el ego, no lo voy a atacar. Ah, ¡Ah! ahora lo veo. Estamos hablando de servicial inofensivo con el ego, no servicial inofensivo con los demás, sino con el ego. No, no, Vale. no, no, estamos hablando siempre de nuestra mente en un sistema de pensamiento. Me ¿Viste cómo había... se nos va la cabeza a la forma, acá en la forma? Y nos está hablando siempre, piensa, eh, piensa, ¿sí? Y porque en ese párrafo empieza diciendo, socavar el sistema de pensamiento. No me está diciendo mover las manos, correr, pegale, andar, reítes, darle un vaso de agua. No, socavar el sistema de pensamiento. ¡Ja! Ahí está el poder de la mente del Santo Hijo de Dios, en la mente. Entonces, por eso luego me dice ese, sin embargo, tanto si reconoces ahora como que no, antes o después, no puedo ser otra cosa que servicial y protector. ¿Por qué? Porque estoy usando dormida o despierta la santa mente del Hijo de Dios. Y aunque puedo creer que puedo hacer otra cosa, de mala manera, con el sistema del ego lo estoy protegiendo, ¿sí? Atacando y defendiendo, pero en el espíritu tengo la correcta manera de obrar en ese aprecio y protección, de ser servicial. O sea, le voy a decir sí amo al ego o le voy a decir sí amo al espíritu. No hay otra cosa. Es terrible. Entonces dice, incluso las actitudes que tienes a ese respecto son necesariamente conflictivas, porque no quiero, pero lo hago igual. No quiero sufrir, ¿por qué lo hago? Porque mientras use ese sistema de pensamiento no puedo dejar de ser servicial. Y mientras use ese sistema, lo voy a seguir sirviendo. Pero es que no le quiero. ¿Por qué lo hago? ¿Porque soy servicial? Ahí me lo dice, ¿sí? Inofensivo y servicial ante lo que elijo creer. Y ya me dijo lo de los animalitos. Cómo soy en el amor de lo que creo que es propio y me identifico como que es mío. ¿Eh? Entonces es maravilloso lo que está desplegando ante nuestra comprensión.
Por eso dice, esto sin embargo no perdurará. O sea, poner mi servicio en función del ego. No perdurará. ¿Por qué? Porque es del tiempo. Y ya me dijo antes también que el dolor tiene límites. Ya me dijo antes que el dolor tiene límites. El espíritu no, el gozo divino no tiene límites. ¿Mm? Ten paciencia. Mira cómo ya me habló un poquito de la confianza y ahora me habla de la paciencia. ¿Eh? Porque ya acá me aviso. Soy servicial e inofensivo. La indefensión es mi naturaleza, ante lo que aprecio. Jamás atacaría a mi hijo si lo amo, ¿sí? O como dijo Luis Juan, soy capaz de dar la vida por algo que creo que es justo, que creo que es justo. Sin embargo, Jesús no me pide que dé la vida, me pide que viva. ¿Eh? Ahí están las creencias que vamos moviendo. ¿M? Ten paciencia mientras tanto y recuerda, son acciones concretas para socavar este sistema de pensamiento. Ten paciencia mientras tanto y recuerda, ¿sí? No voy a poder con esto, no voy a poder practicar el curso. Es tanto lo que tengo que perdonar, cometí tantos errores, estuve tanto tiempo resentida, es imperdonable lo que hice. Todo ese tipo de cosas se sienten como una pesadez, ¿sí? Sin embargo, acá me dice, ten paciencia mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. Es un respaldo, oh, ¿eh? Descanso en Dios, descanso en Dios, descanso en el Espíritu Santo, en su voz y en su guía. ¿Mm? Se está desplegando un montón de herramientas ante nosotros. ¿Mm? Así que, aunque parezca que me negué a dar servicio a algo, si no se lo, o sea, a mí me llamó mucho la atención una frase de reflexión que dijo una vez una maestra de yoga, dijo, yo creo que no me quiero comprometer con algo. Sin embargo, si no me comprometo a ser puntual, era con el tema de la llegada del horario y de hacer las cosas, si no me comprometo a ser puntual, no es que soy no comprometida, me comprometo a ser impuntual. Y me quedé cimbroneando, así me movió el piso. Pero me comprometo. Y nosotros tenemos la manía de decir, no, es que yo no quiero comprometerme. Cuando me comprometo con el no compromiso, me estoy comprometiendo con el no compromiso. Pero no hay manera que no me comprometa. El Santo Hijo de Dios es dedicado en lo que sea que hace. Eso en mi cabeza todavía sigue haciendo. Entonces, el desenlace es tan seguro como Dios. Ahí vamos. Párrafo 6. ¿Nos ayuda David, por favor? Solo aquellos que tienen una sensación real y dura de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Esto resulta obvio cuando consideras lo que realmente quiere decir ser caritativo. Para el ego, dar cualquier cosa significa tener que privarse de ello. Cuando asocian el acto de dar con el sacrificio, das solamente porque crees que de alguna forma vas a obtener algo mejor y puedes, por lo tanto, prescindir de las cosas que has, entre comillas, dar para obtener. Es una ley ineludible del ego.
que siempre se evalúa a sí mismo en función de otros egos. Por lo tanto, está siempre obsesionado con la idea de la escasez, que es la creencia que le dio origen. Su percepción de otros egos como entes reales no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. El amor propio, entre comillas, desde el punto de vista del ego, no significa otra cosa que el ego se ha engañado a sí mismo creyendo que es real y por lo tanto está temporalmente menos inclinado a depredar. Ese, entre comillas, amor propio es siempre vulnerable a experimentar tensión, término este que se refiere a cualquier cosa que él perciba como una amenaza a su existencia. Y bueno, yo lo he entendido y bueno, si alguno de ustedes quiere compartir, hágalo. Necesitamos aclaración en alguna de estas líneas. Es un párrafo descriptivo. Si necesitamos aclaración, pues pregunten sobre qué línea, sobre qué pensamiento, porque es un párrafo netamente descriptivo para mirar este circuito. Hay algo ahí que no se entiende. La caridad está definida, ¿sí? La caridad del ego y la caridad de Dios ya la sabemos. La caridad de Dios es que para todos es igual. El amor, la paz, ¿sí? Acá está describiendo la caridad del ego. Para que sigamos teniendo en mente cómo es ese ego y su falsa autonomía. Falsa autonomía. La línea que quieran mirar, pueden preguntar o mostrar la duda o dar una aclaración, lo que quieran. Muy importante que acá aparecen algunas palabras. Hay un principio de los milagros, que es el número 42, que está cerquita de acá del texto, que ya lo leo porque somos obradores de milagros hasta aquí, ¿sí? Y dice, uno de los mayores beneficios que se deriva de los milagros es su poder para liberarte de tu falso sentido de aislamiento, privación y carencia, ¿sí? Y en este párrafo me recuerda cómo es ese tema. Me da el circuito completo, cómo es el aislamiento, la privación y la carencia. Y cómo se vuelve caritativo el ego en su forma de querer subsanar eso, pero dentro de un sistema que lo genera. No puede dar y retener lo que da. Sin embargo, el Espíritu ya me dijo, acrecenta el milagro, tiene la propiedad de que salgan beneficiados tanto el que da como el que recibe. ¡Ay! Me saca de las leyes físicas, ¿eh?
Entonces, me define el amor propio, eso que he usado durante tanto tiempo y que tengo que revisar, cómo es ese amor propio. Es que por amor propio no puedo permitir que me hagan esto, y está ofendido. Ah, sí, mira vos. Ese es el amor propio del ego. ¿Eh? Estoy ofendida. El honor, el amor propio. Entonces, luego también me dice que está menos inclinado a querer apropiarse de algo ajeno, porque ya me dijo que el ego siempre entabla relaciones para obtener algo. Toma y daca, no da puntada sin hilo. ¿Eh? Entonces, las relaciones en el ego son egocéntricas. Entonces, ese amor siempre, siempre vulnerable a la tensión, término este que se refiere a cualquier cosa que él perciba como una amenaza a su existencia. O sea, si eso que me van a dar, me lo van a dar como a mí me gusta, cuando a mí me gusta y como yo quiero, ay, somos divinos. Recibimos lo que nos dan y lo queremos así. Pero si percibimos otra cosa, ¿m? Entonces, por lo tanto, está siempre obsesionado, me dijo en la línea 6, con la idea de la escasez. Y el milagro nos quita de ahí. ¿M? Que es la creencia que le dio origen. O sea, ¿por qué querría haber el Santo Hijo de Dios pensado en la loca idea de que había algo diferente a lo que lo es todo, si no fuera porque se le cruzó la idea de escasez y se la tomó en serio? Por eso dice que se olvidó de sonreír como una metáfora de que los que creemos en la separación y reaccionamos sin obrar milagros en nuestra mente de corrección, ¿m? Estamos en estas ideas, la escasez. ¿M? Pero todo esto en la mente. ¿M? No me dice que si voy y abro la heladera y no hay leche no la vaya a comprar. Me dice, ¿voy a sufrir y quitarme la paz porque me olvidé de comprar la leche? ¿O puedo ir en paz a comprar leche y decir, ah, bueno, me olvidé de comprarla, ahí voy, vamos y venimos? Listo, ahora hay leche. ¿Eh? Desde las minucias hasta lo más importante. Cuando pienso en escasez, me quito la paz. Pero en escasez mental, espiritual, me salgo de donde hay todo. Sigo dándole realidad, ¿sí?, a la pregunta de que, ¿y cómo ocurrió el ego? Como si fuera que ahora no está sucediendo. Y no lo observo. Está todo hiladito cada párrafo. Muy bien. Entonces, define el amor propio, define la caridad, pero todo en el ego. Me está mostrando el circuito al que estoy acostumbrada a operar en mi mente. ¿Qué es ser caricativo? Y dar lo que me sobra, lo que ya no uso, lo que pienso que tengo en demasía. ¿Mm? Pero aquí está hablando de otro nivel de dar desde lo lleno. El espíritu da desde lo lleno, desde lo que siempre tuvimos. ¿Mm? Entonces, ahí hay un montón de definiciones en ese párrafo. Me dice en el 7, su percepción de otros egos como entes reales no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. ¿Mm? Porque si yo soy la que no tengo y me están dando, ahí me convenzo de que alguien me miró, alguien vio mi necesidad. Yo existo. Y si soy la que tengo que dar, estoy en el otro lado de la cara opuesta, soy la que estoy haciendo la caridad, me siento que existo porque tengo. Siempre está el tener en la forma y no en el contenido de la mente. ¿Mm? Está basado en cosas que no son de Dios. ¿Mm? En formas, no en contenido mental, lo cual no impide que yo despliegue cualquier acción en el mundo, pero ahora con una mente que sabe cuál es la verdadera caridad, obrar milagros. ¿Mm? Me estoy uniendo a toda la filiación, a todos mis hermanos.
Vamos por el 7. Reme, ¿nos ayudas con el 7, por favor? Sí, gracias. En el 7, Jesús nos dice, el ego vive literalmente a base de comparaciones. La igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y por lo tanto le es imposible ser caritativo. Aquí nos está aclarando por qué el ego no puede ser caritativo. Además lo explica muy claramente, ¿no? Lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia, porque él fue engendrado precisamente como un sustituto de esta. Por eso es por lo que el concepto de obtener surgió en su sistema de pensamiento. Los apetitos son mecanismos para obtener que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Esto es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales como en el de las llamadas necesidades más elevadas del ego. El origen de los apetitos corporales no es físico. El ego considera al cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente, que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. Bueno, pienso que el párrafo está bastante claro, ¿no? Cómo juega el ego o cómo jugamos con nuestro cuerpo. Nos creemos que necesitamos comer, nos creemos, pero aquí nos dice Jesús que está todo a nivel de la mente. La mente se ha creído que tiene un cuerpo y que ese cuerpo tiene unas necesidades básicas o superiores o mínimas o como las queramos llamar, ya que el cuerpo no existe porque es un pensamiento del Hijo dormido de Dios. Entonces, pero necesita usar este cuerpo para eso, para afianzarse de que sí existe y que necesita comer, necesita dormir, necesita vestirse, abrigarse o refrescarse. Básicamente es lo que entiendo yo de lo que aquí Jesús me quiere hacer ver. Gracias. Gracias, Reme, precioso eso. Muy interesante aquí estas relaciones que hace, porque el problema no es que sintamos hambre, el tema es creer que es una necesidad. Y ya nos dijo en capítulos anteriores que la única necesidad que tenemos es de Dios. Eso no es una necesidad. No nos dice que no comamos, no nos dice que no bebamos. Lo que nos dice es que vivirlo como una necesidad prioritaria es el error. Porque esas ideas provienen de la única necesidad que tenemos, que es de Dios. Y no hay otra necesidad. Entonces, pensar y sufrir y vivir con pecado, culpa y miedo y con sacrificio, el acto de proveernos alimento, proveernos la bebida, proveernos el techo, el vestido y todo eso es lo que hace el curso que desaparezca. No son necesidades físicas, ni son necesidades prioritarias, que en el mundo están definidas incluso como necesidades básicas, ¿sí? Las propias leyes del mundo. Entonces, lo que nos va a ayudar, por eso cité el principio de los milagros 42, el milagro lo que me quita es la ilusoria necesidad de que si tengo hambre no puedo estar en paz, si tengo sed no puedo estar en paz, y si satisfice estos apetitos, si no tengo familia no puedo estar en paz, si mis hijos no están bien no puedo estar en paz, si no tengo trabajo no puedo estar en paz, si no tengo dinero no puedo, o sea, tenemos una lista de necesidades por las que creo que no puedo estar en paz. Entonces no me quiere quitar el juguete nuevamente, las tijeras. Lo que me dice es no las uses así. Yo te enseño a usarlas. ¿Sí? Entonces, podemos seguir haciendo lo que seguimos haciendo como experiencia humana, pero ahora en paz, sin necesidad.
Sin pecado, sin culpa y sin miedo. Entonces, el ego vive literalmente en base a comparaciones, ¿sí? Y las comparaciones vienen de la memoria que tengo de que algo es aprendido como bueno o como malo, como lindo o como feo, ¿m? Como era, como ya no es, como quiero que sea, aunque nunca lo viví. ¿Eh? Entonces está mostrándome un montón de creencias que voy a mirar ahora con el Espíritu Santo, voy a obrar milagros sobre eso. ¿M? Me pidió en el capítulo 2, me rogó que lo ayude a obrar milagros. O sea, que entregue mi mente con todas estas creencias. ¿M? Así que vamos al 8, a ver qué nos sugiere ahí. Eh, Gustavo, no sé si estás todavía en reunión o querés leer, o Yolanda, si quiere leer. Aurora me avisó que no, Gustavo también avisó. Ah, no, Gustavo y Aurora avisaron que no van a leer. Yolanda, perdón, no sé si querés leer un párrafo. Si podés, va. A ver, capaz que escribió algo en el chat y yo no lo vi. Ahí hay un mensajito. Ah, sí, Yolanda también escribió que va a oír. Gracias, Yolanda, por el aviso. Ahí vi el mensaje. Bueno, seguimos circuito entonces. Amparo. Salió sorteada con el párrafo 8. Ok, Ah, no, Luis Juan, te toca a vos, Luis Juan, ¿te salté? No, ¿no? O sí, te estoy saltando, perdón. yo Sí, creo sí, que pero yo te lo cedo, Amparo. Hazlo tú. No, 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 no cedemos nada. Vamos por el 8, que queda el 9 y el 9 es el último, creo, ¿no? El amor es sesión, ¿no? Pero bueno, no me pongo, lo hago, lo hago. Vamos, 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 Vale. vamos, que después le toca el otro Amparo, ¿no? Y nos dice Jesús en el 8. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo, lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree que el mismo se originó. Es este un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificarse con ellos o atacarlos en una demostración igualmente débil de fuerza. No es libre, no obstante, de poner en tela de juicio la premisa que da lugar a todo eso, pues esa premisa es su base. El ego es la creencia de la mente según la cual tiene que valerse completamente por sí misma. Los incesantes esfuerzos del ego por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles. El espíritu, en su conocimiento, no es consciente del ego. No lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. Aunque el ego tampoco se percata del espíritu, se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser ilusorio. Las creaciones de Dios no crean mitos, si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología. Esto puede suceder, sin embargo, solo bajo una condición: lo que fabrica deja de ser creativo. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción, y las formas que adoptan son tan ambiguas y su naturaleza es tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. En fin, que el ego hace un montón de cosas y al final no valen para nada. Solo valen para marear la perdiz y para estarnos separados. Lo que pasa es que el ego también intenta hacer pactos, pero lo vamos a hacer frase por frase, es muy largo, como tú quieras. Pero yo ya lo entendí, ¿eh? Si El lo texto, entendiste, nos querés dar sí, tu resumen, bienvenido, como quieras, Luis Juan. Eso lo definís vos que te el tocó el resumen párrafo. es, vamos a explicar un poco, tenemos tiempo, ¿no? Dice, el ego creo que tiene, cree que tiene que valerse por sí mismo para todo, lo cual
no es más que otra forma de describir cómo cree que él mismo se originó. Es decir, que él cree, se separó y tiene que ir por separado, nos va diciendo, ¿no? Es este un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificarse con ellos. O, si no lo logra, ataca y los mata. O atacarlos en una demostración igualmente débil de fuerza. Claro, es un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros para llegar a acuerdos. Si no lo consigue, pues los ataca. No es libre, no obstante, de poner en tela de juicio la premisa que da lugar a todo eso, pues esa misma premisa es su base, ¿no? El ego es la creencia de la mente según la cual tiene que valerse completamente por sí misma, que él es el que tiene razón y tiene que valerse por sí mismo y si no, pues lo consigue de otra manera. Los incesantes esfuerzos del ego por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles. Con el que no puede es con el espíritu. Con él no hay manera. El espíritu en su conocimiento no es consciente del ego. El espíritu en su conciencia no cree en el ego. No lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto, diciéndolo con un lenguaje del ego, que el espíritu pasa del ego totalmente. Aunque el ego tampoco se percata del espíritu, se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Ahí es como si el ego se diera cuenta que hay algo superior a él que lo rechaza, ¿no? Porque trata, dijo, pues como decía, los, el 5, ¿no? Los incesantes esfuerzos del ego por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer ahí su propia existencia son inútiles. Seguimos desde el 8. El 7 no lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto, ese es el espíritu. Aunque el ego tampoco se percata del espíritu, se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Por eso es por lo que él, por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser ilusorio. Las creaciones de Dios no crean mitos, si bien el esfuerzo creativo se puede truncar en mitología. Esto puede suceder, sin embargo, solo bajo una condición, que es: lo que fabrica deja de ser creativo, porque todo lo que hemos creado es falso. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción y las formas que adoptan son tan ambiguas y su naturaleza es tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. Yo lo entiendo, no lo sé explicar. Aleluya. Perfecto, perfecto, Luis Juan. Miren, acá con una delicadeza, yo sigo admirándome de nuestro texto, una delicadeza elevadísima para el nivel de comprensión. Yo tuve que agarrar diccionario, leer, hasta que recordé, porque permití que el Espíritu Santo me mostrara, porque le pedí por favor ayuda, porque en el ego, como dice acá, en mi autonomía no encontraba sentido a este párrafo. Dije, mito de Adán y Eva. El mito de Adán y Eva. ¿Qué sucede? Dios prohibió que tocáramos el árbol del conocimiento, aparentemente, el pecado original que traemos todos, ¿sí? Y el curso de milagros me vive diciendo, si Dios hubiese prohibido algo, ¿se hubiese podido hacer? No. En el ego sí. Si Dios es amor, ¿hubiese podido echar del paraíso terrenal a su hijo? No. Sin embargo, en el mito de Adán y Eva sí. Y se une a otros, me dice aquí, ¿sí? Se une a otros, ¿m?, para poder darle este tipo de validez. ¿M?
por eso dice, por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser ilusorio. Porque las leyes que establece el ego es que todos somos pecadores. Esa es la igualdad que el ego es capaz de dar, que todos somos pecadores, ¿sí? Y cuando me dice que eh, el espíritu, perdón, acá, el ego en la creencia de que la mente, según la cual puede valerse, no. En la 5, los incesantes esfuerzos del ego por ganar el reconocimiento del espíritu. No es que nosotros siempre estábamos, yo personalmente antes estaba siempre tratando de ganarme a Dios, tengo que cumplir los 10 mandamientos, tengo que hacer los preceptos que me da la iglesia, tengo que portarme así o asá, tengo que cumplir con la ley humana, la justicia así, ¿sí? Esos son los esfuerzos de los que habla, de ganarme el cielo en el ego, sea la creencia o la filosofía que hemos tenido. Si es dual, hubo que hacer algo para iluminarse. Y Jesús me viene diciendo desde hace tiempo que estoy en gracia de Dios, desde el capítulo 1. Tu ser es espíritu, estás eternamente en estado de gracia. ¿Me lo creo? No. Por eso aparece todo este proceso. ¿Mm? Gracias, Gustavo, y gracias, David, por tu valiosa colaboración y voluntad, David. Gracias. Entonces, el Gracias. mito al que se refiere acá, sí, tesoro de Dios. El mito al que se refiere son los mitos que están inventados en todas las culturas en las cuales aparentemente hay que ganarse a Dios. Hay que hacer algún sacrificio, ¿m? Para llegar a hacer algo. ¿Sí? Y aquí lo único que me dice es, aprende esto, porque ya estás ahí. Ahora, ¿te lo crees? No, bueno, mientras no te lo creas, date al proceso. Pero es posible. ¿M? No estás dormido, no, pero si yo sí estoy dormida. Estás completa, no, pero yo no estoy completa. Bueno, entonces, acá está un curso de milagros. ¿Eh? Mitología. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción. Bien y mal, lindo y feo, alto y bajo, correcto e incorrecto, legal y ilegal. ¿Sí? Entonces, mitos, ¿qué significa mito la palabra? Narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. El mito de Adán y Eva. ¿Y cómo es que Adán y Eva, si eran del mismo y después se reprodujeron y entre hermanos se reprodujeron, pero ahora eso se llama incesto? No, no, se nos arma un merequetengue ahí, porque es un mito, es un carnaval a contramano, que no se puede analizar, se acepta por dogma, sea la cultura que fuere, que viene de un pájaro, que nací, inclusive del mono, la teoría evolutiva. Siempre digo, ¿dónde está la isla? ¿Dónde está el mono pasando a mitad hombre o mujer y evolucionando? ¿Sí? O los que tenemos sangre RH negativo, ¿dónde está el humano que se reprodujo con el extraterrestre? No, no, inventamos mitos de todo. Por eso el curso de milagros es tan radical, porque trasciende todo eso y nos dice, no tiene ni valor ni importancia en lo que creas. ¿Querés estar en paz? Pues este es el método. ¿Querés jugar al juego de la paz en lugar de todos estos otros juegos? Bueno, obra milagros, permitir la corrección. Por eso, con tanta delicadeza, toca el ámbito de la mitología acá. No dice la religión tal, el otro tal. No, no, no. Simplemente mitos. Y eso es todos los mitos. El que yo creo, el que no sé quién otro cree, de lo que fuere. Filosófico, religioso. ¿Mm? Entonces, y su naturaleza está tan marcada por la dicotomía. Dios me ama, pero me echó del paraíso. Me creó como a imagen y semejanza de Él, sin embargo no tengo ningún poder. ¿Sí? Siempre me ayuda, sin embargo me mandó una enfermedad. ¿Eh? Me quiere, me ama, pero entregó a su único hijo para que con su sacrificio me liberara a mí. Dicotomía, ambigüedad. Todas palabras que yo no tenía en mi horizonte de conciencia. Yo no usaba estas palabras y no tenía la conciencia de que esto era así. ¿Mm?
de que Dios es amor, pero le tengo miedo. Dios es amor, pero me echó de donde estaba bien. Dios es amor, pero yo soy una pecadora. Soy su hija, pero no soy perfecta. ¿Mm? Dicotomía, ambigüedad, creencias mías en el ego. Vamos por ahí, me siguen, dice Sergi Torres. Me siguen. Lo seguimos a Jesús mejor, porque si me siguen a mí, nos vamos a cualquier lado. Lo seguimos a Jesús y al Espíritu Santo. Muy bien. Creo que el párrafo 9 es el último o este 8 fue el último. No me acuerdo porque esto desde que borré el programa que les comenté. ¿Hasta qué párrafo nos tocaba? Creo que hasta el 8 Creo que incluido, es hasta el el nuevo. mismo. Creo que es el nuevo, te lo aseguro. Por favor. Te lo aseguro, un segundito. Toca con una delicadeza el tema y no lo nombra porque no quiere ir contra nada. El espíritu no va contra nada. Lo único que hace es correr los obstáculos para que se revele la verdad. ¿Eh? El 9, del 1 al 9, corazón. Bueno, Amparo, ha salido sorteada. Pues vamos con El él. Capicú, Amparo, aleluya. Bueno, pues en el párrafo 9 Jesús nos dice, los mitos y la magia. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Los sistemas mitológicos incluyen, por lo general, alguna descripción de la creación y la concretan con su forma particular de magia. La llamada, entre comillas, lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes de ese momento. Los más, entre comillas, religiosos de los mitos basados en el ego puede que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de vida en el ego. Algunos postulan incluso que el alma será castigada por ese lapso. La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues éste no está en peligro, por lo tanto, no tiene que ser rescatado. Aquí en este párrafo vuelve otra vez a hablar de los mitos y la magia y nos dice que realmente pues el mito y la magia es algo irreal. Y nos está dando ejemplos de procesos irreales, que si viene con la creación, que si luego hay mitos religiosos y que algunas veces pues el nacimiento físico puede también estar relacionado con algún mito, pero lo que realmente me llama la atención de todos estos cuentos, mitos, magias, es la frase 7 en la que nos dice que la salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues este no está en peligro, por lo tanto no tiene que ser rescatado. Cuando nos dicen que en el número 6 pone, algunos postulan incluso que el alma será castigada por ese lapso, pues que no, o sea, es incongruente porque al espíritu no se le puede salvar porque no necesita ser salvado. Eso es lo que he entendido de este párrafo. Estos pensamientos son súper radicales, Amparo, como te estás dando cuenta. Ujú. Sin estas bases no podemos avanzar con el curso de milagros, porque creeríamos que tenemos que seguir haciendo cosas para ganarnos a Dios, cuando en realidad lo que estamos haciendo es solo quitando los obstáculos, las creencias que ya tenemos. Solo eso, porque lo que es ganancia para nosotros ya está dado. Es maravilloso.
O creemos que algunos si cometieron muchas faltas en la tierra, aparentemente en esa tierra que transitamos, luego vamos al purgatorio y volvemos otra vez a encarnar hasta que hagamos las cosas bien, cuando en realidad siempre el existencialismo, desde donde lo miremos, desde el punto de vista de la reencarnación, del infierno, de lo que sea, eh, es una ilusión. El espíritu no necesita ser salvado, necesita ser recordado en los que creen en otra cosa. Luis Juan, me asombraste con la seriedad con que estás observando estas líneas. Es impresionante. No, porque yo estoy con lo mismo. Aquí me da tantas vueltas que al final, quizás ya por la experiencia o el conocimiento que tengo, no la experiencia, sé cuál es el cambio y lo he aceptado, que es simple. Lo que pasa es que no es fácil hacerlo. Hay un trabajo a hacer y cada uno tiene el suyo, ¿no? Pero está Es claro, simple, mire, yo pero por es muy ejemplo, fácil. al empezar, cuando empezaba Antonio, he dicho una frase en catalán, que he dicho, ha sido Capicúa. Tú no puedes entender qué es eso, me imagino yo, porque son dos palabras en catalán. Ha sido es castellano, cap y Cuba. Cap es cabeza y Cuba es cola. ¿Cómo puedes entender, ella que es de, de la zona de Madrid, tú que eres de Argentina? No habéis podido entenderlo. Pues yo con una frase he querido decir una cosa y fíjate la que había podido liar si fuera una cosa política esto. Que todo el mundo lo entiende al revés, vete a saber. No, 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 se entiende perfecto porque para nosotros en Argentina Capicúa Ah, es que bueno. empieza y termina, se lee de adelante para atrás y de atrás para adelante de la misma manera. Y Así. Amparo empezó y Amparo termina. ¿Y tu Amparo qué entendías con Capicúa? ¿Qué has entendido? Nada. Realmente, o sea, no he cogido la idea al principio porque he pensado directamente en mi nombre. Y digo, mi nombre no empieza y acaba por el mismo. No se lee igual al derecho que al revés, ¿no? Pero Sí. luego ya cuando he empezado a leer, digo, "Ah, pues a lo mejor es que he empezado y he terminado". No, pues lo has imaginado, mira por dónde, ¿no? Sí, sí. Para nosotros Y Capicúa por es esto te eso. decía que no que esté serio, sino que estoy diciendo, madre mía, cuánto marea la perdiz. Porque es su función, marear la perdiz. Ujú. ¿No? Es su función, marear la perdiz con el buen sentido de la palabra, que nos hace pensar y repensar y recontrapensar para que lleguemos a un momento que cambiemos la mentalidad, es que no es otra, la manera de pensar. Y cuando creemos en Dios, pues cuando ya interviene Dios y crees en Dios, ya lo pone todo en duda. Ya empiezas a dudar del ego, empiezas a dejar de creer en Él, pero cada uno tenemos nuestra inercia, nuestra lo que sea. Sí, sí. Maravilloso. Has dicho nuestra religión, la en la que nos han educado, está el purgatorio y el cielo y tal. En otras religiones no. Por ejemplo, ahora me venía cuando leía Amparo que una película que es muy famosa, no recuerdo el nombre, que son gente que son muy buena y que vienen los malos, que capturan a sus enemigos, que son caníbales, hay caníbales, que se los llevan a la otra punta a su región y los matan, a todos les cortan la cabeza y los tiran por una pirámide. Ala. Esa es la creencia que tienen que sacrificar a Dios un montón de gente, pero no sacrifican a los suyos, sacrifican a otros. Claro, hay un montón de mitologías en la historia, los caníbales, lo que se comen a la gente, cada uno tiene su circunstancia, ¿no? Sí, 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 no pasa nada. Y no es lo más atroz el canibalismo, porque cometemos canibalismo en el ego constantemente. Esta es una palabra que la usa el tío Ken Wapnick en sus escritos, en una parte, no me acuerdo en cuál de todos sus libros, que constantemente en el ego estamos realizando canibalismo. Y cuesta decirlo así. Jesús en el libro lo dice con otros términos que ya vamos a llegar a leer, pero nos va despacito acercando a ese darnos cuenta de que es o vos o yo en la idea de separación. O un ratito estamos juntos, nos aliamos contra aquello, pero no hay unión en el ego, porque solo las mentes se pueden unir. En la forma, aunque biológicamente dos animales biológicos de la especie que fuere copulan, no se unieron, sino que se acercaron, se aliaron. Unirse es fundirse en una misma cosa. Eso es imposible en la separación. Entonces, lo más parecido en el ego a ese fundirse
es la procreación, pero nuevamente ese es un otro, no es de los dos lo mismo, es otro ente separado que aparenta ser lo que se fusionó de esos dos. Pero ni desde la biología se puede explicar que eso no es lo mismo, es de la misma especie, pero es un otro. Es maravilloso, este libro es maravilloso. Entonces, las ideas que trae el libro van justo a ordenar la verdad. Hay una frase del curso que no me acuerdo dónde está ahora, pero ya la voy a encontrar, que dice, el amor no hace nada, pero pone todo en su justo orden. El amor no hace nada, pero pone todo en su justo orden. El ego es el que, vamos a poner para acá, esto se juzga, hace, va, viene, mueve, así me gusta a mí, así le gusta a Amparo, así le gusta a Luis Juan, a Aurora, a Reme, a Yolanda, a Gustavo, a Elizabeth, pero el amor no hace nada. Y está todo en su justo orden. ¿Por qué? Porque está todo unido, está todo en la verdad, está todo en el amor, está todo en la paz, no hay más. Vamos despacito a recordarnos de la lección del día de hoy, que nos pasamos un poquito con este tema de hoy, precioso. Y la lección del día de hoy nos va a dar el cierre de este ego y falsa autonomía, pero no para que hagamos algo con ella más que aceptarla, porque nos pide que aceptemos. Mis pensamientos de ataque atacan, esa es la 26. La 24, toca la 25. La 25, perdón, me fui de hoja porque la puse detrás. 25, me extrañó, dije que ¿dónde me fui? No sé cuál es el propósito de nada. ¿Sí? Esta lección dice acá, propósito es significado, y el único significado es Dios. Entonces, si podemos aceptar esta lección, y me dice en el párrafo 5, es fundamental que para tu aprendizaje que estés dispuesto a renunciar a los objetivos que le has adjudicado a todas las cosas. Y ahí estábamos hablando de mitos y magia. ¿Cómo es la caridad? ¿Cómo es el amor propio? ¿Mm? Es que lo tengo que lograr sola, ¿no? Falsa autonomía. ¿De dónde vienen mis apetitos, mis necesidades? ¿Tengo verdaderamente necesidades? ¿Mm? Reconocer que dichos objetivos no tienen sentido en vez de considerarlos como buenos o malos es la única manera de lograrlo. La idea de hoy, que no sé cuál es el propósito de nada, y la idea de hoy es un paso en esa dirección. La frase no es inocente, es a propósito. No sé cuál es el propósito de nada, porque ¿qué son las cosas en el mundo? Nada. Lo central no es solo que no sé el propósito, es que no sé el propósito de nada. Y si te fijas, solo vamos tarde, ¿no? En el párrafo 2, que es lo único que tengo yo subrayado, que no sé cuándo lo subrayé, no tengo ni idea. En el 2 dice, estos objetivos no tienen nada que ver con lo que más te conviene, ya que tú no eres el ego. Patatam, aquí te la matiza que tiene que ver mucho con la lectura que hemos hecho hoy, ¿no? El Tú. ego y la falsa autonomía. Ujú, Bien por el programador del programa, de la lección con el texto. ujú, Aleluya. ujú, ujú. Porque todo el curso está conectado, es una totalidad. Todo el curso. Agarremos la lección que leamos, está conectada con el ego y la falsa autonomía o con el principio del milagro que miremos. Es una muestra de cómo es la totalidad este curso. ¿Mm? Porque nuestra mente ya está funcionando en ese Espíritu Santo que solo ve la totalidad. Por eso lo invocamos antes de nuestro estudio. Puro amor. Ujú. Bueno, nos vamos entonces de sesión. No nos pasamos tanto porque yo había empezado 5 minutos más tarde la grabación, así que no nos pasamos tanto. Gracias por este domingo en familia de Dios. Que la bendición, la paz, el amor
y la justicia divina sean nuestro horizonte y nuestro norte cada día, cada instante santo y en cada relación. Muchas gracias por haber nutrido nuestro estudio de hoy. Aleluya. Gracias, gracias, gracias. Y así sea, y Amén. así es. Y nos amamos como Dios nos ama. Aleluya. Besos. Gracias. Feliz día, Gracias. feliz tarde o feliz noche. Bendiciones. Adiós, adiós. Chao. Muchas gracias. A ver dónde sale esto aquí. ¿Qué me dice?